Cuando el granjero llevó en brazos a la joven apache herida por el sendero desierto, ella apenas podía abrir los ojos. Pero esa noche, cuando escuchó los golpes en la puerta y vio un símbolo marcado en la madera, entendió que no era solo un pedido de ayuda, era un reconocimiento ancestral. Los vecinos que vieron la marca quedaron paralizados, sin comprender por qué aquella señal estaba destinada justamente a él. Suscríbete al canal, deja tu like y comenta desde qué parte del mundo nos estás viendo, porque ahora te lo voy a contar todo. El sol todavía no salía, pero el cielo sobre las montañas de la Sierra de Chihuahua ya empezaba a pintarse de un color gris claro. Carlos Méndez salió de su casa de adobe y respiró el aire fresco de la mañana. «Buenos días, Centella», dijo, y una cabra vieja de pelaje blanco y negro se acercó a él, rozando su mano con la cabeza. La cabra baló suavemente, como si contestara. «Sí, ya sé. Tengo hambre también», murmuró Carlos. «Vamos a empezar». Su día seguía siempre los mismos pasos, como un camino conocido. Revisó a los otros chivos, contó que estuvieran todos, y abrió la puerta del pequeño corral. Los animales salieron, caminando hacia los matorral como un camino conocido. Revisó a los otros chivos, contó que estuvieran todos, y abrió la puerta del pequeño corral. Los animales salieron, caminando hacia los matorrales en busca de comida. Carlos los siguió, caminando con pasos lentos pero seguros. Su mundo era ese, la tierra rojiza, las piedras, los arbustos espinosos y el silencio. Un silencio que llenaba todos los espacios de su vida desde hacía 12 años. Prefería el balido de sus chivos al sonido de las voces en el pueblo de Santo Tomás, que se veía allá abajo, como un pequeño grupo de casas de color tierra. Trabajó toda la mañana. El sol subió y el calor se hizo más fuerte. A la hora en que el sol está justo en lo más alto, Carlos se sentó a la sombra de una roca grande, sacó una tortilla de maíz y un poco de queso de su morral. De pronto, escuchó un ruido, el ruido de unos cascos de caballo acercándose. Carlos se puso rígido. No esperaba visitas. Un hombre en un caballo pinto apareció entre los árboles. Era más joven que Carlos, con una sonrisa fácil. «Oye, Carlos, ¿así que aquí te escondes?» Carlos asintió con la cabeza. «Tomás, no me escondo, trabajo». Tomás bajó del caballo y se acercó. «Toda la gente habla. Dicen que te volviste un fantasma de las montañas, que solo doña Chabela y yo te hemos visto en... ¿cuánto? ¿3 lunas? Mis animales me necesitan». Llevó a Elena y al bebé. Se había encogido, como un caracol dentro de su concha. «Doña Chabela te manda esto», dijo Tomás, sacando un pequeño paño con 2 tamales. «Dice que solo comer tortilla y queso no es vida». Carlos tomó los tamales. Sintió un calor en el pecho que no era del sol. «Dile que gracias». Comieron en silencio un momento. Tomás miraba el valle. «El pueblo está igual. Don Rodrigo quiere comprar más tierras. Habla de progreso, de poner una mina». Carlos no dijo nada. Las cosas del pueblo le parecían lejanas, como un sueño de otra persona. «Oye, Carlos», dijo Tomás, su voz bajó un poco. «No puedes vivir solo para siempre. Elena y el pequeño, ellos no querrían verte así». Carlos se quedó mirando sus manos, grandes y llenas de cicatrices. «Así estoy bien, Tomás. El silencio no hace preguntas. No duele». Tomás quiso decir algo más, pero se detuvo. Conocía ese muro. Se levantó y se sacudió el polvo de los pantalones. «Bueno, yo me voy. Cuídate, hermano. Y baja al pueblo alguna vez, aunque sea para saludar». Carlos asintió de nuevo. «Gracias por los tamales». Tomás montó su caballo y se alejó al trote. Carlos lo vio desaparecer. El silencio volvió, pero ahora se sentía más pesado. Las palabras de su amigo flotaban en el aire caliente. Se levantó y siguió con su trabajo. Ordeñó a las cabras que daban leche. Reparó una parte del corral que estaba débil. Hablaba en voz baja con los animales, llamándolos por sus nombres. Con Centella hablaba más. «Ese Tomás siempre preocupándose», le dijo a la cabra, que masticaba un arbusto con calma. «Él no entiende. Aquí las cosas son simples. Naces, trabajas, descansas, no hay mucho más». El sol comenzó a bajar, pintando el cielo de naranja y rojo. Carlos reunió a todos los chivos y los guió de vuelta al corral, cerca de su casa. Contó cada uno. Eran 17. Todos estaban. Entró a su casa. Era una sola habitación, limpia y ordenada. Cada traste de cocina estaba en su lugar exacto. Una cama simple, una mesa, 2 sillas. En un rincón, una foto vieja y descolorida de una mujer joven sonriendo. Carlos no la miró.
Preparó una cena simple, frijoles y una tortilla. Comió en silencio, escuchando el crepúsculo. Los grillos empezaron a cantar. Afuera, el mundo se volvía azul oscuro. Se acostó en su cama, mirando las vigas de madera del techo. El cansancio del día pesaba sobre sus huesos. Era un cansancio bueno, que no dejaba espacio para otros pensamientos. Así era su vida. Así había sido por muchos años. Un amanecer, un día de trabajo, un atardecer. Nada cambiaba. Mañana sería igual. El sol saldría de nuevo. Centella lo esperaría en la puerta, y él seguiría su camino, solo, por el sendero polvoriento de su rutina. Cerró los ojos. El aire era caliente y pesado. Una noche más. Así estaba bien. Así no había sorpresas. Así no había dolor. Afuera el viento cálido de la sierra movió un poco el polvo, como si ya estuviera preparando el camino para lo que llegaría al día siguiente, cuando el calor fuera aún más fuerte y un sendero seco mostrara algo que cambiaría su silencio para siempre. El día amaneció más caliente que el anterior. El sol parecía pegarse al cielo, blanco y pesado. Carlos salió de su casa y notó que los chivos estaban quietos, juntos en la sombra del corral. «Hoy no caminaremos lejos», les dijo, abriendo la puerta. «El sol no tiene piedad». Caminó con ellos hasta un lugar cercano donde crecían algunos arbustos con hojas verdes. El aire era tan caliente que se veía como un espejismo sobre la tierra. Carlos trabajó en silencio, revisando los cercos, siempre atento a sus animales. Pensó en las palabras de Tomás: «No puedes vivir solo para siempre». La sacudió de la cabeza como a una mosca molesta. A la hora en que el sol está más alto, Carlos decidió regresar. Reunió a los chivos. Caminaban lentos por el sendero seco que subía hacia su casa. El polvo era fino y se levantaba con cada paso. Fue entonces cuando vio algo diferente. A un lado del sendero, cerca de una roca grande, había un bulto. Parecía un montón de tela oscura. Carlos se detuvo. Centella baló, nerviosa. «Tranquila», murmuró Carlos, pero él también estaba tenso. Se acercó con cuidado. No eran solo telas, era una persona. Una mujer estaba tirada boca abajo. Su ropa, una blusa y una falda larga, estaba rasgada y llena de polvo. Tenía el cabello negro y muy largo, desparramado en la tierra. Carlos sintió un golpe en el pecho. Miró a su alrededor. No había nadie más, solo el silbido del viento caliente. «Señora», dijo con voz ronca por el susto. «Señora». La mujer no se movió. Carlos se arrodilló con el corazón latiendo fuerte. Con mucho cuidado la tocó en el hombro. La mujer giró la cabeza, apenas un poco. Tenía los ojos entreabiertos, la mirada perdida. Su rostro estaba cubierto de tierra y sudor. «Agua», susurró ella. La palabra era apenas un suspiro rasposo. Carlos actuó sin pensar. Levantó su cantimplora y acercó el agua a los labios de la mujer. Ella bebió un poco, tosiendo. Al moverse, Carlos vio la herida. En su pierna izquierda, el pantalón debajo de la falda estaba rasgado y oscuro, empapado en sangre seca y fresca. Había una cortada profunda, larga, parecía un golpe de machete o de algo muy filoso. La mujer lo miró. Sus ojos negros se enfocaron en los de él por primera vez. Había dolor, pero también algo más. Una claridad intensa, como un fuego. «No puedo caminar», dijo, con más fuerza. ¿Quién le hizo esto?», preguntó Carlos, su voz temblorosa. Ella no contestó la pregunta. «Me llamo Nayeli», dijo, jadeando un poco. «Ayúdame, por favor. Ellos pueden regresar». Esa palabra, ellos, cayó entre los dos como una piedra. Carlos miró otra vez hacia el sendero vacío. El peligro no estaba aquí ahora, pero podía estar cerca. Podía estar escuchando. Su primera idea fue ir al pueblo por ayuda, pero Santo Tomás estaba lejos, a varias horas a pie, y dejar a esta mujer aquí, sola, era imposible. Tomó una decisión. «Voy a levantarla», dijo, con una calma que no sentía. «Le va a doler». Nayeli asintió, apretando los dientes. «Hazlo». Carlos fue lo más suave que pudo. Metió un brazo bajo sus hombros y otro bajo sus rodillas. Ella pesaba poco, pero cuando la levantó, un gemido escapó de sus labios. La herida de la pierna se agitó y una mancha roja nueva apareció en la tela. Lo siento mucho», dijo Carlos, empezando a caminar. Cargarla y guiar a los chivos era difícil. Los animales, asustados por la presencia extraña y el olor a sangre, no querían seguir. Centella balaba sin parar. «Vamos», gritó Carlos a los animales con una voz que no usaba casi nunca. Los chivos obedecieron, moviéndose hacia adelante. El camino de regreso a su casa, que siempre le había parecido corto, ahora era eterno.
Cada paso hacía que Nayeli contuviera la respiración. El sol quemaba sus espaldas, la cantimplora se le cayó y no pudo recogerla. «Mi casa está cerca», le dijo, para animarla o quizás para animarse a sí mismo. Nayeli no hablaba. Tenía los ojos cerrados, pero no estaba desmayada. Apretaba los puños con fuerza. Finalmente la casa de adobe apareció frente a ellos. Carlos pateó la puerta para abrirla. Entró y llevó a Nayeli directamente a su cama. La acostó con mucho cuidado sobre las cobijas. Ella abrió los ojos, miró el techo, las paredes desnudas, la foto en el rincón. Luego miró a Carlos. «Gracias», dijo. Y esta vez la palabra sonó pesada, llena de algo más que alivio. Sonó como una promesa. «No me dé las gracias todavía», dijo Carlos, yendo hacia un cajón. Sacó un trapo limpio y una vasija con agua. «Tengo que ver esa herida». Se acercó a la cama. Nayeli no protestó. Con manos que trataban de no temblar, Carlos rasgó un poco más la tela del pantalón. La herida era fea, profunda, pero no parecía haber tocado el hueso. La sangre había empezado a fluir otra vez con el movimiento. «Tengo unas hierbas», dijo Carlos, casi para sí mismo. «Romero y árnica ayudan a limpiar y a bajar la hinchazón». Mientras preparaba una pasta verde con las hierbas machacadas y un poco de agua, Nayeli lo observaba. Su respiración era más regular. «¿Usted vive solo?», dijo. No era una pregunta. «Sí». «¿No tiene miedo de llevarme aquí?». Carlos se detuvo. Tenía más miedo de dejarla allá. Le aplicó la pasta a la herida. Nayeli no gritó. Solo apretó más fuerte la cobija entre sus dedos. Carlos la vendó con tiras de un trapo viejo pero limpio. «Necesita descansar», dijo, «y beber más agua». Le alcanzó un jarro. Nayeli bebió largos sorbos. Cuando terminó, se recostó otra vez. El color empezaba a regresar a sus labios. «Los hombres que me persiguen», dijo de repente, su voz más firme, «son malos, buscan algo que no tengo». Carlos quería hacer preguntas, pero la fatiga en el rostro de Nayeli era más grande. «Duerma», dijo, «aquí está a salvo por ahora». Ella asintió, y sus párpados empezaron a cerrarse. Antes de que el sueño se la llevara, sus ojos negros encontraron los de Carlos otra vez. Fue una mirada larga, directa, que traspasó la simple gratitud. Era una mirada que guardaba un secreto enorme y una advertencia silenciosa. Le erizó la piel a Carlos. Cuando estuvo segura de que Nayeli dormía, Carlos salió afuera. Encerró a los chivos en el corral. El sol empezaba a bajar, pintando todo de naranja. Miró el sendero por donde había venido. No había nadie. Entró de nuevo, silencioso. Tomó una cobija del baúl y se acostó en el suelo de tierra, frente a la puerta. No se quitaría la ropa. Escucharía. La noche cayó. Los sonidos de la sierra llenaron la oscuridad. El suspiro de Nayeli, respirando profundamente en su cama, era el sonido más extraño que esa casa había escuchado en muchos años. Carlos cerró los ojos, pero no dormía. Pensaba en la sangre, en la mirada de esa mujer, en la palabra ellos. Y su vida simple, hecha de amaneceres y atardeceres idénticos, se partió en dos en ese momento. Una parte quedó atrás, en el sendero polvoriento. La otra, llena de preguntas y de un peligro que no podía ver, empezaba ahora dentro de estas 4 paredes de adobe, con una extraña durmiendo en su cama y una puerta de madera que parecía muy, muy frágil. El silencio de la madrugada se rompió de golpe. Pum, pum, pum. Carlos se sentó en el suelo de un salto, el corazón disparado. Los golpes eran fuertes, secos, como si alguien quisiera romper la madera de la puerta. La oscuridad en la habitación era total. Nayeli se movió en la cama. «¿Qué fue eso?» «Quédese ahí», susurró Carlos, levantándose. Su mano encontró el viejo machete que siempre estaba apoyado en la pared cerca de la puerta. No era un arma de verdad, solo una herramienta para cortar ramas, pero le dio algo a qué aferrarse. Los golpes no se repitieron. Carlos se acercó a la puerta conteniendo la respiración. Puso el oído contra la madera. Solo escuchó el viento afuera. Con mucho cuidado pasó el dedo por el borde de la puerta, buscando el cerrojo de madera. Estaba puesto. Nadie había entrado. «¿Hay alguien?», preguntó Nayeli. Su voz era un hilo tenso en la oscuridad. «No lo sé». Carlos esperó un largo rato. El latido en sus oídos poco a poco se calmó. No se oía nada más. Finalmente, decidió abrir. Agarró el machete con más fuerza, descorrió el cerrojo y abrió la puerta solo un poco, asomando la cabeza. Afuera solo estaba la noche, negra, fría ahora y vacía. No se veía a nadie en el pequeño espacio frente a su casa. Miró hacia el corral. Los chivos estaban quietos, dormidos. «No hay nadie», dijo, cerrando la puerta otra vez. Sintió un alivio enorme, pero era un alivio corto. Algo no estaba bien. Encendió una pequeña lámpara de aceite.
La luz amarilla llenó la habitación, bailando en las paredes. Nayeli estaba sentada en la cama, la cobija alrededor de los hombros, mirando la puerta. Fue entonces cuando Carlos lo vio. En el lado interno de la puerta de madera, justo a la altura de sus ojos, había algo nuevo, algo que no estaba ahí antes de dormir. «¿Qué es eso?», murmuró. Se acercó, levantando la lámpara. Era un símbolo grabado profundamente en la madera. Parecía un círculo, y alrededor rayos que no eran rectos. Eran como rayos quebrados, que salían del centro en todas direcciones. No era un dibujo bonito, era rudo, hecho con fuerza, como con un cuchillo o una punta de flecha. Carlos pasó los dedos por los surcos. La madera estaba fresca, recién cortada. Alguien había hecho esto desde afuera, con tanta fuerza que la punta había traspasado la madera y había dejado la marca en el interior. «No entiendo», dijo, volviéndose hacia Nayeli. «¿Quién pudo hacer esto? Estaba despierto, justo aquí en el suelo. No escuché nada después de los golpes». Nayeli no contestó de inmediato. Su expresión había cambiado. El miedo se había ido, reemplazado por algo que Carlos no podía leer. Era como una tristeza profunda, pero también como un reconocimiento. «Es una señal», dijo finalmente, su voz baja pero clara. «¿Una señal? ¿De qué?» «De mi gente», dijo Nayeli. «Es una marca de los antiguos». Carlos miró otra vez el símbolo extraño. «¿Los Apache? ¿Ellos estuvieron aquí? ¿Afuera de mi casa?» «Sí, ellos vieron, ellos saben que estoy aquí». Nayeli bajó la mirada. «Es una señal de respeto para ti y una señal de protección para este lugar». Carlos no sabía qué sentir. Protección sonaba bien, pero todo esto le daba mucho miedo. «¿Por qué no llamaron? ¿Por qué no dijeron nada?» «No es nuestra manera», dijo Nayeli simplemente. «La marca habla por nosotros». La noche siguió, pero Carlos no pudo dormir más. Se quedó sentado en el suelo, mirando la puerta, luego a Nayeli, luego la puerta otra vez. La presencia invisible de los hombres que habían estado ahí, dejando un mensaje en la madera, llenaba la casa. Con la primera luz del amanecer, Carlos salió. Revisó el suelo frente a la puerta. Había huellas, muchas, pero el suelo era duro y seco. No podía distinguir nada, no había nada más. Regresó adentro y empezó a preparar algo de atole para el desayuno. Nayeli estaba despierta, sentada al borde de la cama, probando si podía poner un poco de peso en su pierna herida. «¿Duele?», preguntó Carlos. «Duele, pero está mejor», dijo ella. Las hierbas ayudaron. Estaban terminando de comer cuando escucharon voces afuera. Carlos asomó la cabeza por la puerta. Eran dos vecinos del pueblo, los hermanos Ruiz. Venían por el sendero cargando unos costales. A veces pasaban por aquí para atajar camino hacia unas tierras más allá. Al ver a Carlos parado en la puerta, levantaron la mano para saludar. «Buenos días, Carlos. ¿Todo bien?», gritó el mayor, Felipe. «Buenos días», contestó Carlos, saliendo un poco para no mostrar la casa. Los hermanos se acercaron. De repente Felipe se detuvo. Sus ojos se clavaron en la puerta. Su sonrisa desapareció. Su rostro, curtido por el sol, se puso pálido. «Carlos», dijo, con una voz que ya no era amigable. ¿Qué es eso?» Su hermano, Joaquín, siguió su mirada. Al ver el símbolo dio un paso atrás, como si la puerta estuviera al rojo vivo. «¿Qué pasa?», preguntó Carlos, confundido por su reacción. Felipe señaló la marca con un dedo tembloroso. «Esa señal, ¿quién la puso ahí?». «No lo sé, apareció anoche». Los dos hermanos se miraron. El miedo en sus ojos era real. «Carlos, escúchame», dijo Felipe bajando la voz. «Eso es una cosa de los Apache, de los antiguos. Es muy, muy seria. La mujer que está adentro es Apache, ¿verdad?», preguntó Joaquín, sus ojos buscando dentro de la casa. Carlos asintió lentamente. No podía negarlo. «Dios mío», murmuró Felipe. Se acercó un poco más a Carlos, hablando rápido. «Esa marca, hermano, significa dos cosas. La primera es un gran respeto. Es como un juramento. Significa que los guerreros Apache protegen esta casa, que es un lugar sagrado ahora». Carlos sintió un poco de alivio. Eso era lo que Nayeli había dicho. «Pero hay una segunda cosa», continuó Felipe, y su voz tembló. «Es una advertencia para todos, para nosotros, para la gente del pueblo, para cualquiera. Dice que si alguien hace daño aquí, si alguien molesta a los que están bajo esta protección, se enfrentará a toda la ira de la nación Apache, a toda». Joaquín asintió, mirando alrededor como si esperara ver guerreros salir de las rocas. «No es una amenaza de un solo hombre, Carlos. Es una promesa de guerra, de una venganza que no termina». Carlos miró la marca en su puerta. Ahora parecía más grande, más profunda. Ya no era solo un dibujo raro, era un peso enorme colgado de su casa. «¿Qué hago?», preguntó, sin saber a quién más preguntar.
No lo sé, compadre, dijo Felipe, recogiendo su costal. Pero tú tienes a alguien muy importante bajo tu techo, o muy peligrosa, o las dos cosas. Nosotros nos vamos. Es mejor no estar aquí. Los dos hermanos se fueron casi corriendo por el sendero, sin mirar atrás. Carlos se quedó parado frente a su casa, el sol de la mañana calentándole la espalda. Miró el símbolo, luego miró hacia adentro, donde Nayeli lo observaba en silencio desde la cama. Su vida ya no era solo suya, su casa ya no era solo su casa. Una mujer herida y un símbolo en la madera habían cambiado todo. Y ahora, el miedo de sus vecinos le confirmó una cosa: lo que había empezado como un acto de ayuda, ahora era algo mucho más grande y profundo de lo que jamás pudo imaginar. Carlos pasó el día entero sintiendo los ojos del símbolo en su espalda. Cada vez que entraba o salía de la casa, la marca estaba ahí, mirándolo. Los hermanos Ruiz no regresaron por el sendero. Nayeli mejoraba. En la tarde, logró pararse y caminar unos pasos dentro de la casa, apoyándose en la mesa y en las paredes. «Debo irme pronto», dijo, mientras Carlos le cambiaba el vendaje de la pierna. La herida estaba más limpia, menos hinchada. «No puedo poner en peligro su hogar por más tiempo». «¿A dónde iría?», preguntó Carlos, sin mirarla. «No puede caminar hasta el pueblo. Y los hombres que la buscan pueden estar por ahí». Nayeli no contestó. Se sentó en una silla junto a la puerta abierta, mirando hacia las montañas. Carlos siguió con sus quehaceres. Ordenó la cocina por tercera vez ese día. Cada trasto en su lugar exacto. La acción le calmaba los nervios. Al día siguiente, Carlos salió temprano a atender a los chivos. No se atrevió a llevarlos lejos. Los dejó pastar cerca, siempre vigilando el sendero. Cuando regresó a la casa cerca del mediodía, Nayeli no estaba dentro. Un golpe de pánico lo atravesó. «¿Nayeli?» «Aquí», escuchó su voz, que venía de un lado de la casa. Carlos la encontró sentada en una piedra plana, a la sombra de un mezquite. Estaba quieta, la cabeza ligeramente inclinada, mirando el cielo. Carlos siguió su mirada. Arriba, volando en círculos lentos y majestuosos, había 3 cóndores. Sus alas negras y anchas parecían cortar el aire caliente. Carlos se quedó callado, observando. No quería molestarla. Nayeli no solo miraba a los pájaros, sus labios se movían formando palabras silenciosas. Sus dedos, descansando sobre sus rodillas, dibujaban pequeños patrones en el aire, como siguiendo el vuelo de las aves. Uno de los cóndores giró en el aire y emitió un sonido grave, un grito ronco que bajó desde el cielo. Nayeli asintió lentamente, como si hubiera entendido una pregunta. Carlos no pudo contenerse más. ¿Qué hace? Nayeli no se sorprendió al escucharlo. Bajó la mirada del cielo y lo miró a él. «Escucho», dijo simplemente. «¿Escucha a los pájaros?» Ellos no son solo pájaros, son los ojos de las montañas. Ven todo lo que pasa en los valles y en los cañones. Su voz era calmada, pero sus ojos eran serios. Ellos me dicen que no hay hombres extraños cerca hoy, que el viento trae solo el olor del polvo y de los arbustos. Carlos se sentó en el suelo frente a ella, olvidándose por completo del calor. «Usted les habla, no con palabras como las nuestras, con el corazón, con la memoria». Nayeli miró sus propias manos. «Es una de las cosas que debo hacer». «¿Qué quiere decir?» Ella respiró hondo, como si tomara una decisión. «Carlos, usted me salvó la vida, me dio refugio sin saber nada de mí. Usted merece saber la verdad». Hizo una pausa. «Yo soy una Inaye. Es una palabra de mi pueblo. Significa la que guarda, la que recuerda». Carlos no entendía. «¿Guarda qué?» «Todo», dijo Nayeli, y en esa palabra había un peso inmenso. Las historias de cómo el mundo fue creado, los nombres de todos los jefes de nuestro pueblo, desde los primeros tiempos, las canciones para las lluvias, para los nacimientos, para las despedidas, los caminos secretos hacia los lugares sagrados, todo eso vive aquí. Se tocó la sien con la punta de los dedos. En mi memoria, y en la memoria de mi abuela antes que yo, y en la de la abuela de ella. Carlos la miraba, tratando de comprender. «Usted es como un libro». «Un libro que camina y respira», asintió Nayeli. «Por eso los hombres me persiguen. No quieren a mí, quieren lo que guardo aquí dentro». «¿El oro?», preguntó Carlos, recordando los rumores que a veces llegaban al pueblo.
Un destello de tristeza cruzó el rostro de Nayeli. No hay oro. Esa es una idea de los hombres codiciosos. Lo que guardo es más valioso que el oro. Es el espíritu de mi gente, pero ellos no lo entienden. Creen que es un mapa para encontrar riquezas. Se quedaron en silencio un momento. El grito de los cóndores sonó otra vez en lo alto. «¿Y lo de los pájaros?», comenzó Carlos. «Es parte del don, de la conexión. Una Inaye no solo recuerda lo que pasó, siente lo que pasa. A veces, en sueños, veo imágenes del pasado. Veo los rostros de los antiguos, escucho sus voces». Ella miró a Carlos directamente. «La primera noche que estuve aquí, soñé con su esposa». Carlos sintió que el aire se le acababa. «¿Qué?». Ella era joven, tenía una sonrisa muy amable y sostenía a un bebé en brazos. La voz de Nayeli era suave, respetuosa. «Ella me dio las gracias por cuidar de usted». Carlos bajó la cabeza. Un nudo enorme se le formó en la garganta. No podía hablar. Había guardado ese dolor en un lugar tan profundo dentro de sí que creía que nunca saldría a la luz. «Lo siento», dijo Nayeli. «No quería causarle dolor». Carlos negó con la cabeza, todavía sin mirarla. No era dolor lo que sentía. Era otra cosa. Como si una puerta que había estado cerrada por muchos años se hubiera entreabierto solo un poco. «Por eso», continuó Nayeli, «sé que usted es un hombre bueno. Su corazón no olvida cómo cuidar, por eso me ayudó». Carlos se limpió la cara con la manga de la camisa y finalmente la miró. «¿Esos hombres, los que la persiguen, son muchos?». «Sí, y tienen un jefe, un hombre poderoso de estas tierras. Él les dio la orden». Nayeli apretó los puños. «Ellos quemaron nuestro campamento, tomaron a mi hermano». Su voz se quebró. Hizo una pausa para recuperar el control. «Mi hermano era fuerte. Él también sabía muchas historias. Ellos le preguntaron por los lugares sagrados, por los tesoros. Él se negó a hablar. Siempre se negó». Carlos no necesitó que ella terminara la frase. Lo vio en sus ojos. El dolor de la pérdida era un espejo del suyo propio. «Por eso huyó», dijo Carlos. «Por eso huyo», confirmó Nayeli. «Porque si me capturan y logran romperme, entonces todo lo que mi hermano protegió con su vida se perdería, y mi pueblo perdería su memoria, perdería su alma». El peso de las palabras de Nayeli llenó el aire entre ellos. Ya no era solo una mujer herida, era una guardiana, una biblioteca viviente de un pueblo entero, y ahora él y su pequeña casa de adobe eran parte de esa historia. Carlos miró hacia su puerta, donde el símbolo con rayos quebrados brillaba bajo el sol. Ahora entendía un poco más. No era solo una protección para Nayeli, era una protección para todo lo que ella llevaba dentro. «Entonces», dijo Carlos, su voz ronca por la emoción, «esa marca en mi puerta es una promesa», dijo Nayeli. «Mis guerreros saben que estoy aquí, saben que usted me protege, y prometen proteger este lugar». Hizo una pausa, y su siguiente frase fue una sombra. «Pero los hombres que me buscan, algunos de ellos han vivido mucho tiempo en estas montañas, algunos pueden saber lo que significa la marca, pueden entender que estoy aquí». Carlos sintió un frío que nada tenía que ver con la sombra del mezquite. La casa ya no era un escondite secreto, era un lugar marcado, para bien y para mal. Desde el cielo, los cóndores giraron una última vez y comenzaron a alejarse, volando hacia los picos más altos. Nayeli los siguió con la mirada, sus dedos quietos ahora sobre sus rodillas. El mensaje del día estaba claro. La calma era solo temporal. La noche llegó, pero el sueño no. Carlos daba vueltas en su petate en el suelo. Las palabras de Nayeli resonaban en su cabeza. Una biblioteca que camina, los ojos de las montañas, el espíritu de su pueblo. Del otro lado de la habitación, Nayeli tampoco dormía. Se escuchaba su respiración, tranquila pero despierta. «Nayeli», dijo Carlos al fin, en la oscuridad. «Sí». «Esos hombres malos, ¿quiénes son?». Hubo un silencio largo. Carlos pensó que ella no querría responder. Pero entonces su voz llegó, clara y baja. «Trabajan para un hombre blanco, un hombre con mucho poder aquí. Se llama Don Rodrigo Salazar». El nombre cayó como una losa en el estómago de Carlos. Todo el mundo en Santo Tomás y en toda la sierra de Chihuahua conocía ese nombre. Don Rodrigo era dueño de la hacienda La Paloma, la más grande de la región. Tierras, ganado, pozos de agua, todo parecía ser suyo, o estar a punto de serlo. «Don Rodrigo», repitió Carlos. «¿Qué quiere él con usted?». «Cree una mentira», dijo Nayeli, con un cansancio profundo en la voz. «Una mentira peligrosa». Él escuchó viejas historias, historias que su gente no entendió bien.
Cree que mi pueblo, los Apache, escondimos oro en las montañas sagradas hace muchas, muchas lunas. Oro que venía de estrellas, decían los ancianos. Carlos se incorporó apoyándose en un codo. ¿Y hay oro? No, dijo Nayeli firme. Las montañas son sagradas porque ahí nacen los ríos, porque ahí descansan los espíritus de nuestros antepasados, porque ahí el cielo toca la tierra. Su riqueza no es para llevársela, es para honrarla. Pero don Rodrigo no ve eso. Él solo ve piedras que brillan. Piensa que nosotros sabemos dónde está escondido. Y piensa que yo, como Inaye, soy la llave, que guardo el mapa en mi cabeza. Carlos podía imaginarlo. La codicia de don Rodrigo era famosa. Era un hombre que medía el valor de todo por el peso en monedas. ¿Y cómo supo de usted? Sus hombres han estado husmeando en nuestros territorios por muchos meses, preguntando, ofreciendo cosas a cambio de información. Nadie habló. Entonces cambiaron de manera. La voz de Nayeli se endureció. Hace una luna, vinieron de noche, eran muchos, rodearon nuestro campamento en el Cañón del Silencio. No preguntaron más. Carlos no quería saber, pero necesitaba saber. ¿Qué hicieron? Primero prendieron fuego a las chozas, la luz de las llamas iluminó todo, gritaron que saliéramos, que teníamos que decirles los secretos de las montañas. Hizo una pausa, y Carlos escuchó cómo tragaba saliva. Mi hermano, Tocho, se paró frente a ellos. Él era un guerrero. Les dijo que no había oro, que se fueran, que solo había historias y tierra sagrada. Carlos cerró los ojos, preparándose para lo que venía. El jefe de esos hombres, un tipo con una cicatriz en la cara, se rió. Le dijo a mi hermano que si las historias no valían oro, entonces su vida tampoco valía nada. Nayeli dejó escapar un temblor en la respiración. Lo tomaron entre dos. Tocho luchó, era fuerte. Pero eran demasiados. Yo estaba escondida entre las rocas con otros. Mi abuela me empujó hacia atrás, me dijo que no mirara, que tenía que vivir, que la memoria debía vivir. Lo mataron, susurró Carlos, no como pregunta, sino como un hecho doloroso. Sí, dijo Nayeli, y la palabra sonó rota. Con un machete. Fue rápido. Después, los hombres empezaron a buscarme a mí. Sabían que la Inaye era una mujer. Recorrieron el cañón. Yo corrí toda la noche, me escondí en cuevas, en arroyos secos, pero me encontraron al tercer día. Uno de ellos me alcanzó con su machete, aquí. Se tocó la pierna vendada a través de la oscuridad. Caí, pero no me atraparon. Logré arrastrarme hasta un lugar escondido. Ellos pensaron que me moriría o que volvería. Me dejaron. Yo seguí arrastrándome, sin saber a dónde ir, hasta que me quedé sin fuerzas en su sendero. Carlos imaginó la escena, la mujer arrastrándose, el dolor, la desesperación, la sombra de su hermano muerto persiguiéndola. Su propio dolor por Elena y su hijo pareció despertar y acercarse al de ella. Lo siento mucho, Nayeli, fue todo lo que pudo decir. Por eso el símbolo en su puerta es un mensaje doble, continuó ella, recuperando el control de su voz. Mis guerreros, como Kawi, lo ven y saben que estoy aquí, que estoy bajo la protección de un hombre honorable. Vendrán, cuando sea el momento, para asegurarse. Pero los hombres de don Rodrigo, algunos han vivido tanto tiempo robando tierra indígena que han aprendido, pueden saber lo que significa la marca, pueden decírselo a su patrón. Si don Rodrigo sabe lo que significa, sabrá exactamente dónde estoy. Carlos sintió que el suelo bajo su petate se volvía inestable. No solo era una cuestión de esconder a una mujer, era una cuestión de un símbolo que gritaba su ubicación a dos bandos diferentes. Entonces, ¿qué hacemos?, preguntó Carlos, su voz llena de una incertidumbre que no sentía desde hacía años. No lo sé, admitió Nayeli. Usted ya ha hecho más que suficiente. Mañana, si puedo caminar un poco más, debo irme. Llevarme lejos de aquí. Es la única manera de protegerlo a usted. ¿Irse a dónde? Con esa pierna. Los atraería directamente hacia usted. Es mi carga, no la de usted. Carlos se quedó callado un largo rato. Miraba el débil resplandor de las estrellas que entraban por la puerta entreabierta. Pensó en su vida silenciosa, en su rutina de polvo y sol. Pensó en el miedo en los ojos de los hermanos Ruiz. Pensó en la mirada de Nayeli, llena de una tristeza que él entendía demasiado bien. No, dijo finalmente, la palabra saliendo más firme de lo que esperaba. ¿No? No se irá. No todavía. Carlos se sentó completamente. Usted dijo que su hermano dio la vida por proteger lo que usted guarda. Yo solo tengo esta casa y unos chivos, pero si esa marca en mi puqueña significa algo, significa que ahora es mi deber también ayudar a proteger. Aunque no entienda del todo por qué,
En la oscuridad, no podía ver la expresión de Nayeli, pero sintió el peso de su mirada. Es un riesgo muy grande, Carlos. Don Rodrigo no es un hombre que se rinde. Lo sé, dijo Carlos, pero dejarla ir ahora sería como entregarla yo mismo, y ya no puedo hacer eso. El silencio que siguió era diferente. Ya no estaba cargado solo de miedo y dolor, sino de algo más. Un acuerdo tácito, una alianza frágil nacida en la oscuridad de una casa de adobe, entre un pastor solitario y una guardiana de historias. Afuera, en la noche profunda de la sierra, un coyote aulló a la luna. Era un sonido solitario y alerta. Para Carlos, sonó como una confirmación. La tranquilidad había terminado. Las decisiones estaban tomadas, y el peligro, ahora que tenía un nombre y un apellido, parecía más real que nunca. La decisión de que Nayeli se quedaría se mantuvo en silencio durante 3 días. 3 días en los que Carlos vivió con el oído pegado al mundo exterior. Cada crujido, cada sonido de hoja seca, lo ponía en alerta. Nayeli mejoraba. Ya caminaba por la casa y un poco afuera, aunque con una cojera marcada. Pasaba horas sentada, sus dedos dibujando esos patrones en el aire o en la tierra, sus ojos a veces perdidos en un lugar que Carlos no podía ver. La mañana del 4.º día era quieta y caliente. Carlos estaba afuera, llenando un balde de agua del pequeño pozo, cuando el sonido llegó. No era el viento, era el ruido seco y claro de varios caballos acercándose a un trote rápido. Carlos dejó el balde y se quedó inmóvil. Los jinetes aparecieron por el sendero. Eran 3, 2 hombres con sombreros grandes y caras duras con pistolas en sus cinturones, y al frente, un hombre más joven, vestido con una camisa fina aunque polvorienta. Montaba un caballo castaño grande y nervioso. Carlos reconoció al joven al instante, Mateo Salazar, el hijo de don Rodrigo. Los caballos se detuvieron frente a la casa. Mateo miró a Carlos de arriba abajo, luego su mirada se desvió hacia la puerta. Sus ojos se posaron en el símbolo grabado. Una pequeña mueca, algo entre el desprecio y la curiosidad, apareció en su boca. «Tú debes ser Carlos Méndez», dijo Mateo. No era un saludo, era una afirmación, dicha con una voz clara que pretendía ser importante. «Sí», dijo Carlos, secándose las manos en los pantalones. «¿En qué le puedo ayudar?» Mateo sonrió, pero la sonrisa no llegaba a sus ojos. «Seamos directos, sabemos que tienes a una mujer aquí, una india herida. Su nombre es Nayeli». Hizo una pausa, dejando que las palabras se asentaran como una amenaza. «Mi padre, don Rodrigo Salazar, necesita hablar con ella. Por su propio bien, vengo a llevármela». Carlos sintió que el corazón le latía en la garganta. Miró hacia la puerta entreabierta. No podía ver a Nayeli, pero sabía que ella estaba escuchando desde dentro. «La señora Nayeli está bajo mi cuidado», dijo Carlos, tratando de que su voz no temblara. «Está herida, no puede viajar». La sonrisa de Mateo desapareció. «No es una invitación, pastor, es una orden. Esa mujer tiene información que le pertenece a mi padre, información valiosa». «Ella no sabe nada de oro», dijo Carlos, y al decirlo supo que era un error. Los ojos de Mateo brillaron con interés. «Ah, ¿así que ya hablaron del oro? Interesante. Entonces sabrás que es importante. Ahora, hazlo simple. Saca a la india o mis hombres la sacarán». Uno de los pistoleros desmontó. Era un hombre alto y delgado, con una cicatriz que le cruzaba la mejilla. Carlos recordó las palabras de Nayeli, un tipo con una cicatriz en la cara. El aire se le heló en los pulmones. El pistolero se acercó a la puerta. Carlos, sin pensar, se movió y se paró frente a él, bloqueando el acceso. «No», dijo Carlos. La palabra salió baja pero firme. «No puede entrar. Ella no va a ir con ustedes». Mateo dejó escapar un suspiro de fastidio, como si estuviera tratando con un niño terco. «Mira, Méndez, eres un granjero pobre, tú cultivas chivos y polvo, nosotros somos los Salazar, no nos digas que no». Miró al pistolero. «Sácalo de ahí». El hombre de la cicatriz extendió una mano para empujar a Carlos. Carlos se aferró al marco de la puerta. «Nayeli, corre», gritó hacia adentro, aunque sabía que ella no podía correr. El pistolero lo agarró del brazo con fuerza, tratando de apartarlo. En ese momento, un sonido silbante, agudo y rápido, cortó el aire. ¡Zas! Algo se clavó en la madera de la puerta, a un palmo de distancia de la mano del pistolero. Todos se quedaron paralizados. Una flecha, larga, con plumas grises en la parte de atrás,
Vibraba aún, hundida profundamente en la madera, justo al lado del símbolo de los rayos quebrados. El pistolero retiró la mano como si la madera estuviera al rojo vivo. Los tres hombres miraron hacia arriba, hacia las lomas rocosas que rodeaban la casa. Allí, quietos como estatuas contra el cielo claro, había tres jinetes. Montaban caballos pequeños y resistentes. No hacían ningún movimiento, no levantaban arcos, solo estaban ahí, observando. La distancia era grande, pero su presencia era tan sólida e inmóvil como la roca misma. Mateo palideció. Su mirada viajó de los jinetes a la flecha clavada en la puerta, y luego al símbolo. Por primera vez, la arrogancia en su rostro se quebró, reemplazada por una comprensión incómoda y un miedo frío. «Jefe», murmuró el pistolero que aún estaba montado, su mano revoloteando cerca de la pistola. «No», dijo Mateo, con voz forzada, «no disparen». Sabía lo que todos en la sierra sabían. Disparar a un apache desde lejos era un desafío tonto, y estos no estaban solos. Donde había 3 visibles, podía haber 10 escondidos. Mateo clavó los ojos en Carlos. El miedo se transformó en rabia. «Esto no se queda así, pastor. Te has metido en un juego que no entiendes. Mi padre no olvida, y esa bruja te traerá solo desgracia. Lo verás». Carlos no dijo nada. Se mantenía firme frente a la puerta, su propio miedo ahora mezclado con una chispa de algo nuevo. «Desafío». Mateo tiró de las riendas de su caballo, haciéndolo girar bruscamente. «Vámonos», ordenó a sus hombres. Los 2 pistoleros montaron rápidamente. El de la cicatriz le lanzó una última mirada de odio a Carlos antes de seguir a su patrón. Los 3 caballos partieron al galope por el sendero, levantando una nube de polvo. Carlos se dejó caer contra la pared de la casa, las piernas temblorosas. Respiró hondo, mirando la flecha, luego levantó la vista hacia las lomas. Los 3 jinetes seguían ahí. Uno de ellos, el del centro, levantó una mano lentamente, en un gesto que no era de saludo, sino de reconocimiento. Luego, dieron media vuelta y desaparecieron detrás de las rocas, como si se los hubiera tragado la montaña. La puerta se abrió. Nayeli estaba ahí, pálida pero serena. Sus ojos observaron la flecha clavada, luego a Carlos. «Vinieron», dijo ella. «Sí». «¿Y tú te negaste?» «Sí». Ella asintió lentamente. Los guerreros vieron, cumplieron su promesa de vigilancia, pero la flecha no fue para matar, fue para hablar, para decir «nosotros estamos aquí». Carlos miró el largo palo con plumas. Era un mensaje más claro que cualquier grito. Mateo dijo que su padre no olvidará. «No lo hará», confirmó Nayeli. Su voz era grave. Ahora don Rodrigo sabe que no es solo un pastor contra sus pistoleros. Sabe que los apache estamos involucrados. Eso lo hará más cuidadoso, o más peligroso. Carlos miró el sendero vacío por donde se habían ido los hombres de don Rodrigo. El polvo empezaba a asentarse. La tranquilidad de la mañana había vuelto, pero era una tranquilidad falsa, frágil como el cristal. La visita había terminado. La advertencia había sido dada. Y la línea entre la vida solitaria de Carlos y la tormenta que se acercaba había sido cruzada para siempre con el silbido de una flecha y el retumbar de los cascos de la huida. La flecha se quedó clavada en la puerta. Carlos no se atrevió a sacarla. Era como si quitarla fuera a romper un pacto que no entendía del todo. Nayeli dijo que era mejor dejarla ahí. El día pasó lento, tenso. Carlos trabajaba con los chivos, pero su mirada estaba siempre en los cerros, buscando movimientos. Nayeli pasó la tarde sentada, sus dedos quietos por una vez. Parecía estar escuchando algo muy lejano. «Ellos vendrán esta noche», dijo al atardecer, sin mirar a Carlos. «¿Los guerreros?» «Sí, Kawi vendrá. Es correcto que hablemos». La noche cayó, fría y estrellada. Carlos encendió la lámpara. No cenaron. La espera era una comida pesada que llenaba el estómago. Fue cerca de la hora en que la luna empezaba a subir cuando un sonido suave, el roce de un pie contra la tierra, les avisó. Carlos miró hacia la puerta. Un hombre estaba ahí, en el umbral. No había llamado. Simplemente había aparecido. Era alto, delgado, con un rostro serio tallado en ángulos duros. Llevaba el cabello largo, atado atrás. Su ropa era simple, de piel y tela oscura. En sus ojos había una calma profunda, como la de un lago de montaña. Era el jinete que había levantado la mano en la loma. Nayeli se puso de pie de inmediato. «Kawi», dijo, y asintió con la cabeza. El hombre, Kawi, entró. Su mirada pasó rápidamente por la habitación, evaluando todo, y se posó en Carlos. No había amenaza en su mirada, pero tampoco familiaridad. Era la mirada de un hombre que mide a otro. «Él es Carlos», dijo Nayeli, «el hombre que me dio refugio». Kawi dio un paso adelante, habló entonces, y su voz era grave, pausada.
Mi gente te agradece, Carlos Méndez. Has mostrado un corazón recto en un tiempo torcido. Hablaba un español claro, con un acento diferente. Carlos no supo qué decir, solo asintió, sintiéndose torpe y fuera de lugar. Kawi se dirigió entonces a Nayeli. Hablaron en su lengua. Era un sonido gutural, lleno de sonidos que subían y bajaban. Carlos no entendía las palabras, pero entendía la música de la conversación. Había preocupación en la voz de Kawi, firmeza en la de Nayeli. Hablaron por unos minutos. Kawi miró la herida de Nayeli, luego el símbolo en la puerta, luego a Carlos otra vez. Finalmente, Kawi volvió a hablar en español, incluyendo a Carlos. Nayeli ha contado lo que pasó. Los hombres de la cicatriz, los hombres del hacendado. Su herida está sanando por tu cuidado. Era lo correcto, dijo Carlos, encontrando su voz. Lo correcto no siempre es lo que se hace, dijo Kawi. Por eso te agradecemos. Hubo un silencio. Kawi respiró hondo, como preparándose para algo. Nayeli debe venir con nosotros ahora, dijo, mirando directamente a Carlos. La tenemos esperando un grupo al sur de aquí, en las montañas altas, más allá del río de los Pinos. Es un lugar seguro, donde los hombres del hacendado no llegan. Su camino debe continuar. Su deber es llevar la memoria a ese lugar. Carlos miró a Nayeli. Ella tenía los ojos bajos, las manos juntas. Ella, su pierna, dijo Carlos. Todavía no puede hacer un viaje largo. Nosotros la llevaremos, la cuidaremos. Es nuestra responsabilidad, dijo Kawi, con una certeza que no dejaba lugar a dudas. Todo parecía decidido. Era lógico, era lo seguro. Carlos sintió un alivio extraño, mezclado con una punzada de algo que no quería nombrar. Su vida volvería a la normalidad, al silencio. Pero entonces, Nayeli habló. No. La palabra fue clara, tranquila, pero cortó el aire como un cuchillo. Kawi giró la cabeza hacia ella, lentamente. No parecía sorprendido, sino expectante. Mi camino ha cambiado, Kawi, dijo Nayeli, levantando la mirada. Sus ojos brillaban a la luz de la lámpara. Mi deber no es solo llevar la historia a un lugar seguro. Mi deber es protegerla. Y parte de protegerla ahora es proteger a este hombre. Carlos la miró, sin poder creer lo que escuchaba. Nayeli, dijo Kawi, su voz era una advertencia baja. Tu lugar está con tu pueblo, con los que pueden guardarte. ¿Y quién lo guarda a él?, preguntó Nayeli, señalando a Carlos. Él puso su casa, su vida, en el camino de don Rodrigo por mí, por un acto de bondad. Esa marca en la puerta no solo me protege a mí, lo nombra a él también. Lo hace parte de esto. Si me voy, don Rodrigo vendrá por él. Lo hará pagar por haberme ayudado, por haberse negado a entregarme. Ese es el honor de nuestro pueblo, dejarlo aquí solo para enfrentar la tormenta. Kawi no respondió de inmediato. Sus ojos oscuros estudiaron a Nayeli. Tu hermano dio su vida para que tú vivieras y cumplieras tu deber. Y mi hermano entendería, dijo Nayeli, con una pasión repentina. Él no dio su vida para que yo fuera una carga que se pasa de mano en mano. Lo dio para que la memoria viviera. Y la memoria también es esto. Es recordar a los que nos ayudaron. Es honrar las deudas del corazón. Mi deber como Inaye no es solo recordar viejas canciones. Es entender las historias que se están haciendo ahora, y esta es una de ellas. La habitación quedó en silencio. Las palabras de Nayeli parecían flotar en el aire, llenas de un peso que Carlos apenas empezaba a entender. Kawi observó a Carlos por un largo momento. ¿Y tú, Carlos Méndez, entiendes lo que ella está diciendo? Si ella se queda, el peligro se queda. Los hombres vendrán otra vez. Puede que la próxima vez no se vayan con solo una advertencia. Carlos miró a Nayeli. Vio la determinación en su rostro. Vio la sombra del hermano muerto que ella cargaba, tan parecida a las sombras que él mismo cargaba. Su vida solitaria, su rutina de polvo y silencio, le pareció de repente muy pequeña, muy vacía. Durante muchos años, dijo Carlos, hablando lento, buscando las palabras, mi vida fue solo pasar los días, esperar el atardecer. Ella me recordó que hay cosas por las que vale la pena despertarse, incluso si dan miedo. Si ella quiere quedarse, esta es su casa también. Kawi asintió, una vez, lento, era un gesto de profundo respeto. Así será entonces, dijo. Se dirigió a Nayeli en su lengua otra vez, unas pocas frases. Luego, volvió a mirar a Carlos. La marca en tu puerta fue una promesa de protección. Esa promesa se mantiene, no estarás solo, nosotros vigilaremos. Pero la defensa de este lugar, dijo, y su mirada fue intensa, empieza con la voluntad de los que están dentro de estas paredes. Tú y ella, cuídala, y cuídate. Kawi dio un último vistazo a la habitación, un asentimiento a Nayeli, y se dio la vuelta.
Salió por la puerta y se fundió con la oscuridad de la noche sin hacer ruido, como si nunca hubiera estado allí. Carlos y Nayeli se quedaron solos. El peso de la decisión llenaba el aire, pero era un peso diferente. Ya no era el peso de la espera, sino el peso de un camino elegido. Carlos miró a la mujer que estaba ahora, oficialmente, bajo su protección. Su vida solitaria había terminado. En su lugar había una misión, un propósito. Y por primera vez en muchos, muchos años, el futuro no le parecía solo una línea vacía de días idénticos. Le parecía un sendero desconocido, peligroso, pero que valía la pena caminar. El acuerdo con Kawi trajo una calma, pero era una calma vigilada. Carlos sabía que los guerreros estaban en las lomas, pero no los veía. Eso le daba un poco de paz, pero también lo hacía sentir observado. 2 días después de la visita de Kawi, Carlos bajó al pueblo. Necesitaba sal, y necesitaba saber qué se decía. Santo Tomás parecía el mismo. La plaza polvorienta, la pequeña iglesia, las pocas tiendas. Pero cuando Carlos entró a la tienda de doña Chabela, el silencio fue inmediato. 2 vecinas que estaban comprando dejaron de hablar y lo miraron de pies a cabeza. Una de ellas se persignó rápidamente. Doña Chabela, una mujer anciana de rostro surcado como la corteza de un árbol, lo miró por encima de sus lentes. «Carlitos», dijo con su voz rasposa. «¡Qué milagro! Buenos días, doña Chabela. Necesito sal y tal vez un poco de azúcar». La anciana se movió lentamente detrás del mostrador. Las otras 2 mujeres salieron sin decir una palabra, lanzando miradas por encima del hombro. «Traes el diablo en los talones, muchacho», murmuró doña Chabela mientras medía la sal. «¿Qué dice la gente, doña?», preguntó Carlos bajando la voz. «Dicen muchas tonterías», dijo ella, con un gesto de desprecio, «pero la tontería, cuando la riega un hombre con poder, se convierte en verdad para los tontos». Lo miró fijamente. «Don Rodrigo está diciendo que te has aliado con los Apache, que la india que escondes es una bruja que planea ataques contra el pueblo, que les estás dando refugio a salvajes». Carlos sintió un vacío en el estómago. «Eso no es verdad, yo solo ayudo a una persona herida». «Yo lo sé», dijo doña Chabela, «pero mi voz es vieja y tiene poco alcance. La voz de don Rodrigo tiene el sonido de las monedas y de las pistolas». Le pasó los paquetes. «Ten cuidado, hijo. El miedo hace que la gente buena mire para otro lado». Carlos pagó y salió. En la plaza, un grupo de hombres dejó de hablar al verlo. Uno de ellos, un peón de la hacienda de don Rodrigo, escupió al suelo en dirección a Carlos. No dijo nada, pero el mensaje era claro. Regresó a casa con el corazón apretado. La hostilidad era peor de lo que imaginaba. Nayeli lo estaba esperando. Vio su expresión. «¿Qué pasó?» «Lo que usted dijo que pasaría», contestó Carlos, dejando los víveres en la mesa. «Don Rodrigo está envenenando al pueblo. Dicen que somos aliados de los Apache para atacarlos». Nayeli asintió, como si ya lo hubiera visto en un sueño. «Divide a la gente. Aísla a tu defensa. Es una estrategia vieja». Al día siguiente, al atardecer, llegó Tomás. Venía a caballo, pero no por el sendero principal. Venía rodeando, por atrás de los cerros. Traía un costal. «Hermano», dijo Tomás, bajando del caballo. Su rostro estaba serio. «Tuve que venir escondido. En el pueblo, la cosa está fea». «Lo sé», dijo Carlos. Tomás le entregó el costal. «Aquí hay frijol, maíz, un poco de carne seca». Doña Chabela juntó esto. «La gente no quiere venderte, Carlos. Don Rodrigo dio la orden». Carlos tomó el costal sintiendo una mezcla de gratitud y rabia. «Gracias, Tomás, pero no te arriesgues. Si te ven conmigo, yo soy mi propio patrón», dijo Tomás con firmeza. «No le trabajo a don Rodrigo, y tú eres mi amigo». Miró hacia la casa, donde Nayeli observaba desde la sombra de la puerta. Bajó la voz. «Ella es...» «Sí, es Nayeli». Tomás asintió. «La gente habla mucho, pero yo confío en tu corazón, Carlos. Si tú la proteges, es por una buena razón». Se montó de nuevo en su caballo. «Vendré cada 3 días, si puedo, por el mismo camino, por atrás. Cuídate». Carlos observó cómo Tomás se alejaba, escondiéndose entre las rocas. Era su único vínculo real con el pueblo ahora, su única fuente de información y ayuda. Pasaron 4 días. Carlos no vio a Tomás. Una inquietud empezó a crecer dentro de él. En la mañana del 5.º día, no pudo soportarlo más. «Algo le pasó a Tomás», le dijo a Nayeli mientras desayunaban. «Él dijo que vendría cada 3 días. Ya pasaron 5. Nayeli miró por la ventana. «Puede que haya tenido cuidado extra, que lo hayan vigilado, o puede que lo hayan atrapado», dijo Carlos poniéndose de pie. «Tengo que ir al pueblo, tengo que saber». «Es una trampa obvia, Carlos», dijo Nayeli con preocupación. «Pueden estar esperando a que salgas».
No puedo dejar a Tomás en problemas por mi causa. Él es la única persona que se atrevió a ayudarme. Nayeli vio la determinación en sus ojos. Sabía que no podría detenerlo. Ve con los ojos abiertos. No vayas a tu casa. Ve a la de doña Chabela y regresa antes del anochecer. Carlos asintió. Tomó su sombrero y salió. Caminó rápido, evitando el sendero principal, usando caminos de animales. Llegó a las afueras de Santo Tomás cuando el sol empezaba a bajar. Se escondió detrás de un viejo muro de piedra y observó. Vio a un grupo de hombres salir de la cantina. Eran pistoleros, no hombres del pueblo. Uno de ellos era el de la cicatriz. Hablaban y reían. Luego, el hombre de la cicatriz señaló hacia el norte, hacia el viejo galpón de herramientas que estaba en los límites de la hacienda. Los otros asintieron. Un frío recorrió la espalda de Carlos. El galpón viejo, donde don Rodrigo guardaba cosas que ya no usaba, donde nadie iba. Esperó a que los hombres se dispersaran. Luego, como una sombra, se deslizó entre las callejuelas traseras hasta llegar a la parte de atrás de la casa de doña Chabela. Tocó la ventana con los nudillos, suave. La anciana apareció, asomándose entre las cortinas. Sus ojos se abrieron al verlo. Abrió la ventana. «Carlos, ¿estás loco? Entra». «No puedo, doña. Solo vine a preguntar. ¿Ha visto a Tomás?» El rostro de doña Chabela se arrugó aún más de preocupación. «Hace 4 días. Vino a buscarme para juntar más comida para ti. Al salir, lo detuvieron 2 hombres de don Rodrigo. Dijeron que el patrón quería hablar con él. Tomás se fue con ellos. No lo he vuelto a ver». Carlos sintió que el mundo se le venía encima. ¿Se lo llevaron a la hacienda? «No», dijo doña Chabela, bajando la voz a un susurro. «Lo vi desde aquí. Lo llevaron hacia el norte, hacia el galpón viejo. He visto entrar y salir hombres todo el día, pistoleros. Dicen que tienen a un mensajero apache atrapado, que lo están interrogando». «Tomás no es un mensajero apache», dijo Carlos, con la voz tensa por la rabia. «Lo sé, hijo, pero don Rodrigo necesita una excusa, y Tomás es tu amigo. Eso basta». Doña Chabela le tomó la mano a través de la ventana. «Vete, ahora. Si te encuentran aquí, te tomarán a ti también. No puedes ayudarlos si estás preso». Carlos sabía que ella tenía razón. Con el corazón hecho pedazos, asintió. «Gracias, doña». «Reza, Carlitos. Y ten cuidado». Carlos se deslizó de vuelta a las sombras, miró hacia el norte, hacia donde estaba el galpón viejo. Allí estaba Tomás, capturado por ser su amigo, por tratar de ayudar. Caminó de regreso a las montañas en la oscuridad, pero ahora no sentía miedo por sí mismo. Sentía una rabia fría y un propósito claro. Don Rodrigo había cruzado una línea, había tocado a la única familia que le quedaba a Carlos. Cuando llegó a la casa, Nayeli lo estaba esperando. No hizo preguntas, la desesperación en los ojos de Carlos lo decía todo. «Tomás está en el galpón viejo de la hacienda», dijo Carlos, su voz áspera. «Lo tienen prisionero. Dicen que es un mensajero apache». Nayeli cerró los ojos por un segundo. Cuando los abrió, había una determinación de acero. «Entonces», dijo, «tenemos que sacarlo. La búsqueda de oro, los símbolos, las amenazas». Todo se volvió secundario. Ahora se trataba de salvar a un hombre inocente. Y Carlos supo que el tiempo de esconderse había terminado. El plan se formó en la oscuridad de la casa, con la luz de una sola vela. Carlos, Nayeli y Kawi, que había aparecido silenciosamente al anochecer, estaban sentados alrededor de la mesa. «Ellos llevarán a Tomás por el cañón del Águila Seca», dijo Nayeli. Sus dedos trazaban líneas en el polvo de la mesa. «Es el camino más corto desde el galpón viejo hasta la casa grande de don Rodrigo. Lo usarán mañana al amanecer. Lo quieren llevar frente a don Rodrigo para su interrogatorio». Kawi asintió. «Conozco ese lugar. Las paredes son altas y de piedra suelta. Es una boca que se puede cerrar». «No queremos matar», dijo Carlos rápidamente, su corazón apretándose. «Solo detenerlos, sacar a Tomás». «Entonces cerramos la boca», dijo Kawi. «Bloqueamos el camino, separamos a Tomás de los hombres que lo custodian. El cañón hace una curva cerrada. Ahí podemos actuar». Nayeli miró a Carlos. «Tú conoces la fuerza de las piedras, Carlos. Sabes cómo usar una palanca. Necesitamos soltar una parte de la pared, solo lo suficiente para que caiga entre ellos y nosotros». Carlos asintió. Había movido muchas rocas en su tierra. Sabía dónde apalancar. «Podemos hacerlo, pero necesitamos distraerlos, que se separen de Tomás». «Eso lo hacemos nosotros», dijo Kawi, señalándose a sí mismo y a los otros 2 guerreros que esperaban afuera. «Haremos ruido en el otro extremo del cañón. Los hombres irán a investigar. Dejarán a 1 o 2 con el prisionero. Ese es tu momento».
La noche fue corta. Antes de que el cielo empezara a clarear, el grupo salió. Carlos, Nayeli, Kawi y sus dos guerreros, llamados Tokori y Acid, caminaron en silencio absoluto, usando senderos que solo Nayeli y Kawi parecían conocer. Llegaron al cañón del Águila Seca cuando las primeras luces del día pintaban las paredes de color rosa. Era un corte profundo en la tierra, con un lecho de piedras secas. Las paredes eran de roca y tierra compactada, con pedrones sueltos que parecían a punto de caer. Ahí, susurró Nayeli, señalando un punto en la curva. Una gran grieta corría por la pared, y encima varias rocas grandes parecían estar en equilibrio. Esa es la llave. Carlos y Acid treparon con cuidado por un lado, llevando dos palancas de madera fuerte que Carlos había traído de su casa. Se posicionaron detrás de las rocas, fuera de la vista desde abajo. Desde allí, Carlos podía ver una parte del lecho del cañón. Kawi, Nayeli y Tokori se escondieron entre unas grandes piedras en el otro extremo de la curva. Todos esperaron. El sol ya estaba sobre el borde del cañón cuando el sonido llegó. Voces, el ruido de caballos y el sonido de pisadas arrastradas. Carlos se asomó un poco. Vio a 4 hombres. 2 iban montados. Uno de ellos era el pistolero de la cicatriz. Los otros 2 iban a pie. Entre ellos, con las manos atadas a la espalda, caminaba Tomás. Tenía el rostro hinchado, sucio de tierra y algo que parecía sangre seca. Caminaba con la cabeza gacha, pero Carlos vio que todavía estaba entero. Uno de los hombres a caballo habló. «Apúrense, el patrón no quiere esperar». «Este no dice nada», dijo el de la cicatriz, dando un empujón a Tomás que lo hizo tropezar. «Es como una piedra». Los hombres entraron en la curva del cañón, justo donde Kawi había dicho. En ese momento, desde el otro extremo de la curva, un sonido agudo y extraño llenó el aire. Era como el grito de un pájaro, pero no natural. Fue repetido 2 veces. Los hombres se detuvieron. «¿Qué fue eso?», dijo uno de los que iba a pie, levantando su pistola. «De seguro un coyote», dijo el de la cicatriz, pero su mirada estaba alerta. Otro sonido, esta vez como el golpe de una piedra contra otra, vino desde la dirección del ruido. «Ahí hay alguien», dijo el pistolero montado. «Pueden ser los Apache, vamos a ver». «No, idiotas», dijo el de la cicatriz. «Es una trampa para separarnos». Pero los otros 2 hombres ya estaban nerviosos. «Solo vamos a ver, quedan ustedes 2 con el prisionero, gritamos si vemos algo». Y sin esperar respuesta, los 2 hombres a pie corrieron hacia el otro extremo del cañón, dejando al de la cicatriz y al otro jinete con Tomás. Era el momento. Carlos miró a Acid. El guerrero Apache asintió. Colocaron las palancas de madera en la grieta que Nayeli había señalado, justo debajo de las rocas más grandes. Carlos contó con los dedos. 1, 2, 3. Empujaron con todo su peso. Al principio, nada. Luego, un crujido bajo, profundo, como si la tierra gruñera. La grieta se abrió un poco más. Unas piedras pequeñas cayeron rodando por la pared. «¿Qué diablos?», gritó el de la cicatriz, mirando hacia arriba. Carlos y Acid empujaron otra vez, con un esfuerzo final que les sacó un gruñido de los labios. Con un estruendo que llenó el cañón, una sección de la pared se desprendió. No era un derrumbe enorme, pero era suficiente. Piedras, tierra y polvo cayeron como una cascada seca, directamente en el camino, justo entre los 2 jinetes y el extremo por donde habían ido los otros 2 hombres. Una nube de polvo amarillo se levantó, tapando todo. Se escucharon los gritos de los caballos, asustados. «Ahora, Carlos», gritó la voz de Nayeli desde abajo, desde donde ella había salido de su escondite. Carlos y Acid bajaron tan rápido como pudieron. A través del polvo, Carlos vio a Nayeli y a Tokori. Tokori tenía un cuchillo y cortaba las ataduras de las manos de Tomás. El jinete que acompañaba al de la cicatriz estaba en el suelo. Su caballo había huido. El de la cicatriz intentaba controlar a su caballo, que se encabritaba, y al mismo tiempo sacar su pistola. «¡Tomás, corre!», gritó Carlos. Tomás, libre ya, se puso de pie y corrió cojeando hacia Carlos. El de la cicatriz logró apuntar con su pistola, pero antes de que pudiera disparar, una flecha silbó y golpeó la pistola, sacándola de su mano. Fue Kawi, desde lo alto de la otra pared. El hombre de la cicatriz maldijo, miró la pared de piedras y tierra que bloqueaba el camino, vio a los guerreros apareciendo y tomó una decisión. Giró su caballo y huyó en la otra dirección, alejándose del cañón. «No lo persigan», ordenó Kawi, bajando con agilidad. «Tenemos lo que vinimos a buscar». Carlos agarró a Tomás, que respiraba con dificultad. «¿Estás bien, hermano?». Tomás asintió, tocándose la cara hinchada. Sí, gracias». Miraron hacia la barrera de rocas.
Del otro lado, se escuchaban las voces furiosas de los otros dos pistoleros, atrapados, sin poder pasar. «Vámonos», dijo Cowie. «Ellos tardarán horas en despejar eso a mano». El grupo se movió rápido, saliendo del cañón por un camino lateral que Nayeli conocía. Tomás caminaba apoyado en Carlos. Nayeli iba al frente, guiándolos con seguridad. Su rostro era una máscara de concentración. Carlos la observó mientras dirigía a todo el grupo a través de las rocas. No había miedo en ella, solo una calma práctica, una valentía silenciosa. En ese momento, Carlos entendió que el símbolo en su puerta no era solo una marca en la madera, era un lazo que había unido su destino solitario a una corriente de historia, coraje y resistencia mucho más grande que él. Y por primera vez no se sintió asustado por eso, se sintió parte de algo que valía la pena defender. El regreso a la casa fue lento. Tomás cojeaba y estaba débil. Cowie y sus guerreros los flanquearon, vigilantes, hasta que la pequeña casa de adobe apareció entre los mezquites. Adentro, Carlos hizo sentar a Tomás y le dio agua. Le limpió los cortes de la cara con un paño húmedo. Nadie hablaba. La adrenalina de la acción en el cañón se estaba desvaneciendo, dejando espacio para la realidad fría y dura. Cowie fue el primero en romper el silencio. Se paró frente a la puerta abierta, mirando el símbolo grabado. El hombre de la cicatriz escapó. Él le contará todo a don Rodrigo. El hacendado ahora sabe que no está solo. Sabe que nosotros interferimos. Carlos asintió, dando un pedazo de pan a Tomás. Sí, y estará furioso. Más que furioso, dijo Tomás con la voz ronca. Don Rodrigo no acepta que le digan que no, menos que lo humillen. Vendrá con todo, con más hombres, con más armas. Nayeli, que había estado observando el horizonte desde la ventana, se volvió. «Tenemos dos caminos», dijo, su voz clara en la habitación tranquila. «Podemos huir, podemos irnos ahora, de noche, hacia el sur, cruzar las montañas más allá del río de los pinos. Cowie nos puede guiar, don Rodrigo no nos encontraría». La idea flotó en el aire. Era la opción sensata, la opción segura. Carlos miró a Tomás, su amigo malherido por su culpa. Miró a Nayeli, cuya vida entera era una carga que huía. Huir parecía lo correcto. Cowie asintió lentamente. «Es un camino posible. Hay gente dispuesta a recibir a una y Naye y a sus protectores al sur. Podríamos irnos antes del próximo amanecer». Todos miraron a Carlos. Era su casa, su tierra, su decisión. Carlos se puso de pie y caminó hasta la puerta. Se quedó al lado de Cowie, mirando el símbolo. Pasó los dedos por los surcos ásperos en la madera. Luego miró hacia afuera, hacia sus chivos en el corral, hacia las montañas que habían sido el telón de fondo de toda su vida, solitaria y dolorosa, pero también suya. «Esta es mi tierra», dijo, y su voz sonó más firme de lo que él esperaba. «Esta casa la construyó mi padre. Aquí nací, aquí amé a mi esposa, aquí la enterré a ella y a mi hijo». Respiró hondo. «Si nos vamos, don Rodrigo no solo gana, quema esta casa, envenena mi tierra, se lleva todo, como se lleva todo lo que toca, y dentro de unos años nadie recordará que un hombre llamado Carlos Méndez alguna vez vivió aquí con honor, se volvió para enfrentar a los demás». Pero no es solo por la tierra, es por Tomás, que casi murió hoy por ser mi amigo. Es por doña Chabela, que se queda en el pueblo bajo el miedo de don Rodrigo. Finalmente, su mirada encontró la de Nayeli. Es por usted, Nayeli, por lo que usted representa. Si huimos, él gana. La memoria que usted guarda, la verdad de su pueblo, se convierte en algo que siempre huye, que siempre se esconde. ¿Dónde está el honor en eso? Nayeli lo observó, y en sus ojos negros Carlos vio un brillo de aprobación, de orgullo. «El otro camino», continuó Carlos, «es plantar cara, es quedarnos, es defender esta casa, este pedazo de tierra, no con el odio de ellos, sino con la voluntad de nosotros, con la verdad de nuestro lado». Cowie cruzó los brazos. «Será una lucha difícil. Ellos son más, tienen armas de fuego, pero nosotros conocemos esta tierra», dijo Nayeli, acercándose. «Nosotros conocemos los senderos, las rocas, los lugares donde el viento cambia, y tenemos algo que ellos no tienen, una razón para luchar que no se mide en monedas de oro». Tomás se levantó con esfuerzo, apoyándose en la mesa. «Yo me quedo también. No tengo pistola, pero tengo 2 brazos y un rencor grande contra ese viejo avaro. Y conozco a otra gente en el pueblo, gente buena que tiene miedo pero que está cansada de don Rodrigo. Puedo hablar con ellos. No todos seguirán ciegamente a un tirano».
Una determinación nueva, eléctrica, llenó la pequeña habitación. Ya no eran un pastor, una refugiada, un amigo herido y unos guerreros lejanos. Eran un grupo, un clan nuevo. Kawi observó a cada uno de ellos. Luego, una sombra de algo parecido a una sonrisa tocó sus labios. Entonces prepararemos la defensa, no como una fortaleza, sino como una trampa para el coyote arrogante. Usaremos el terreno, usaremos el miedo que ellos mismos sienten por estas montañas. Carlos sintió una paz extraña. Por primera vez en 12 años no estaba solo. Por primera vez el futuro no era una línea vacía. Era una elección, una lucha, un propósito. ¿Por dónde empezamos?, preguntó Carlos. Nayeli señaló hacia las lomas. Primero, movemos los chivos a un lugar más seguro, al cañón escondido detrás de la colina. Luego miramos cada roca, cada árbol cerca de la casa. Buscamos los puntos altos, los lugares donde un hombre puede esconderse y ver sin ser visto. Don Rodrigo vendrá por el sendero principal, con soberbia. Nosotros no estaremos en el camino, estaremos en las piedras, en la tierra, esperándolo. Kawi asintió. Tokori y Asid irán a buscar a más de los nuestros, no muchos, pero suficientes. Los que estén dispuestos a defender a una Inaye y al hombre que le dio su techo. Tomás se ajustó el brazo dolorido. Yo, al amanecer, bajo a Santo Tomás. Voy a la casa de doña Chabela, hablo con los que confío, no les pido que peleen, les pido que se queden en sus casas, que cierren sus puertas cuando comience el ruido, que le nieguen a don Rodrigo el apoyo del pueblo. El plan, frágil y peligroso, se tejía frente a ellos. Cada uno tenía un papel, cada uno era una parte necesaria. Carlos miró a Nayeli. ¿Y usted qué hará? Ella lo miró directamente. Mi lugar está aquí, en el centro. Don Rodrigo quiere lo que hay en mi memoria. Quiere la llave de unas montañas que no le pertenecen. Yo seré el cebo, y seré la voz que recuerde por qué luchamos. No por oro, por un hogar. Anochecía. Afuera, el cielo se teñía de naranja y púrpura. Carlos salió y caminó hasta el corral. Centella se acercó, balando suavemente. Carlos le acarició la cabeza. Todo va a cambiar, vieja amiga, le susurró. Pero esta vez no voy a dejar que la vida me pase por encima. Esta vez me quedo de pie. Miró hacia la puerta, donde el símbolo del sol con rayos quebrados parecía absorber la última luz del día. Ya no era una marca misteriosa y temible. Era un recordatorio, un juramento tallado en madera, un lazo que unía su destino solitario a una historia de resistencia y a una mujer cuyo nombre significaba estrella fugaz, pero que había elegido quedarse y brillar firme en el cielo de su mundo.